Saludo con gusto a José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. José, ¿cómo se ve el panorama del país ante las amenazas de Donald Trump a las que ya hemos hecho referencia? Ya había advertido el presidente electo Trump cuáles eran sus prioridades con México, señalando en primera instancia migración, en segundo el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, el tercero el TEMEC y el cuarto China. Entonces, el hecho de que ponga esta amenaza de un arancel del 25% si no se arregla el tema de migración y de fentanilo, pues va en la línea de lo que ya había dicho. La ventaja es que el mismo TEMEC tiene en sus cláusulas el cómo pueden responder los países dentro del tratado ante una acción unilateral como sería esta de subir aranceles. Consideramos, Guillermo, que esto se debe resolver con diálogo, con diplomacia, porque esto no nos ayuda a ninguno de los tres países. En este sentido, formamos parte de la región más competitiva del mundo, Norteamérica, en donde la ventaja es que somos países complementarios. Sí traería consecuencias graves porque un arancel del 25% incrementaría el precio de los productos para el consumidor americano. Pero además, en muchas de las industrias que están integradas entre México y Estados Unidos, como es la industria automotriz, en donde cuando un automóvil es exportado por México, ha cruzado previamente 7 veces la frontera. Entonces, el tener ese aumento de costos definitivamente sería muy dañino, no nada más para el consumidor americano, sino también para la relación México-Estados Unidos. Entonces, lo que consideramos es que aplaudimos la respuesta del gobierno mexicano, en donde, por un lado, reconocen la necesidad de ese diálogo y una resolución diplomática, en donde también se habla de que el mismo TEMEC tiene la manera de responder con aranceles, y de hecho confiamos en esta experiencia que tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente para llevar a cabo estas negociaciones. Digamos, ya al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le tocó en la primera etapa del presidente Trump lidiar precisamente con este tipo de amenazas y cómo en la negociación se logra pues resolver el tema sin que se queden esos aranceles que son dañinos, porque en México pues estamos a favor de un libre comercio y definitivamente una medida así no ayuda. Entonces, pues ya sabíamos que el presidente Trump tenía esas prioridades, ya sabemos, porque así lo había hecho en su primer mandato sobre estas amenazas, y lo que toca es resolver este problema migratorio en primera instancia. Es importante reconocer lo que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, establece en su respuesta, cómo ha bajado el número de migrantes sin los documentos del gobierno de Estados Unidos que llega a la frontera con Estados Unidos. Esto ha disminuido de manera importante. Y por otro lado, también en México estamos haciendo el trabajo de dar empleo a muchos de los migrantes y refugiados que pasan por nuestro país. Es decir, hemos acompañado a estos migrantes y refugiados a que tengan el documento de gobernación, de migración, para que con esto puedan tramitar en el SAT su RFC y entonces se puedan emplear. Hay ya varias empresas que han contratado, hay empresas que tienen más de 3,000 migrantes ya contratados, y esto cada día hay más empresas involucradas. Entonces, sí estamos tomando acciones desde México para que sea, digamos, una migración ordenada, que lleguen a la frontera de Estados Unidos solo los que tienen los documentos autorizados por el gobierno de Estados Unidos, y al mismo tiempo trabajar para dar empleo a estos migrantes, a estos refugiados mientras están en el país. Ojalá se quedaran más tiempo. Lo que nos reportan las empresas es que siguen con esa intención de migrar hacia los Estados Unidos, pero también empezamos a ver, Guillermo, que algunos se van a Estados Unidos, pero luego regresan, prefieren trabajar en las condiciones que ofrece nuestro país. Entendiendo que Claudia Sheinbaum y Donald Trump platicaron ya por teléfono a lo largo de este día, ya sabemos que Donald Trump amaga siempre que empieza a negociar. Pero te pregunto, José Medina Mora, ¿qué pasaría si en efecto el presidente de los Estados Unidos impusiera un arancel del 25% a nuestras exportaciones, supongamos? Sí, bueno, en primera instancia habría una repercusión para el consumidor americano en ese aumento de los precios, precisamente el aumentar los costos por el arancel.
es algo pues que no es conveniente. Como país estamos a favor del libre comercio y no es una medida que consideremos que sea favorable, menos cuando tenemos un tratado de libre comercio como el TEMEC, y el responder simplemente poniendo arancel para compensar las pérdidas, pues nos llevaría a una guerra que no es el camino conveniente, y por eso confiamos en que por la vía diplomática se pueda negociar y con esto podamos tener, pues sí, digamos, un acuerdo en la parte migratoria, en donde haya un respeto a los derechos humanos de los migrantes, de que esta migración sea ordenada, de que lleguen a la frontera solo aquellos migrantes que tienen ya la documentación elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, también la carta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es muy clara que los componentes para la elaboración del fentanilo se exportan desde el continente asiático hacia Estados Unidos, hacia Canadá y hacia México. Y ahí tenemos que trabajar en equipo para contener precisamente esas importaciones que están generando tanto daño a la salud, sobre todo de los estadounidenses. Por otro lado, a partir de ese diálogo y de esa negociación diplomática, pues el objetivo debe de ser que logremos pasar este primer punto en donde, desde luego, como bien mencionas, Guillermo, conocemos a Donald Trump, ya utilizó esta misma técnica en el pasado, en su primer periodo, precisamente de amenazas, de aranceles, para que México pusiera un orden en esta parte migratoria. Hemos avanzado mucho en ese camino, entonces confiamos en que se pueda llegar a un buen acuerdo. Pero si efectivamente no se llegara al acuerdo y se impone ese arancel, afectaría al consumidor de Estados Unidos, pero también a todos estos productos. Por la integración de las cadenas también nos afectaría a México. Desde luego no es lo que queremos, perderíamos competitividad como región de Norteamérica, pues parece que no es el camino. A partir de lo que dices, José Medina Mora, ¿cómo supones que será la revisión del TEMEC prevista para 2026, aunque en realidad iniciará en 2025? Sobre todo con lo que ha sucedido en México en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, ahí, como bien mencionas, es una revisión en 2026 que empieza en el 2025. Y bueno, tenemos mucho trabajo precisamente en el diálogo, en esta revisión con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Sobre todo, pues tenemos que llevar los argumentos de cómo vamos a hacer para que el Poder Judicial sea independiente, que es lo que nos comprometimos al firmar el TEMEC, cuando pues los jueces, magistrados y ministros van a ser electos por voto popular. ¿Cómo vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos y de Canadá cuando firmamos en el TEMEC que habría condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses, y ahora nuestra Constitución dice que hay prevalencia para la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo vamos a argumentar que hay esta independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora que desaparece y que se integra como un organismo descentralizado dependiendo de la estructura del Ejecutivo? Es decir, no será una tarea sencilla. Sin embargo, nuevamente confiamos en los oficios del secretario de Economía, del canciller. Estaremos acompañando como sector empresarial en el cuarto de junto precisamente para apoyar, para colaborar con el gobierno, independientemente de esta acción directa con el gobierno mexicano. También, Guillermo, estamos ya trabajando con los organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá, la American Chamber en Estados Unidos, el Business Council en Canadá, de tal manera que logremos que estos acuerdos a los que lleguen los gobiernos, pues también nos aseguremos que se implementen en cada uno de los tres países. Entonces hay mucha tarea, no será sencilla esta revisión, pero pues todo es parte de un proceso en donde estamos convencidos de que el TEMEC es de beneficio para los tres países, y en ese sentido tenemos que lograr no nada más una revisión en la que siga adelante el TEMEC, sino que nos ayude a llevar al siguiente nivel. El ver esta región de Norteamérica como la región más competitiva del mundo nos ayuda a los tres países. Bueno, ya veremos qué sucede llegado el momento con el TEMEC. Déjame cambiar un poco de tema para preguntarte sobre lo siguiente. Revisé con atención el reporte presentado esta semana por Coparmex sobre la incidencia delictiva en general, pero sobre todo sobre la delincuencia que está afectando al mundo de la empresa. Y no se ve un panorama optimista, José Medina Mora.
Bueno, de alguna manera hay que reconocer la realidad, en dónde estamos parados y luego qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. En ese sentido, lo que presentamos fueron pues 3 de los delitos comunes, los homicidios, que efectivamente el sexenio anterior pues es el sexenio con el mayor número de homicidios que hemos tenido en la historia del país. También presentamos robo a negocio. Se reportan 248 robos a negocio por día, es decir, 10 por hora en todo el país. Y bueno, estas son las cifras de lo que está ocurriendo en el país, en donde esa es la realidad que vivimos. También presentamos lo que fueron estas cifras en octubre, es decir, el primer mes del sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y claro que hay un efecto de inercia en donde pues fue un mes violento y especialmente Culiacán, lo que está sucediendo en Sinaloa, pues eso lleva a esta cifra de violencia a montos que no habíamos tenido en el pasado y por eso es importante atenderlo. Sin embargo, consideramos, Guillermo, que este ajuste en la estrategia de seguridad que ha planteado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en donde enfatizamos 2 de los 4 elementos de esta estrategia. Uno que tiene que ver con invertir en tecnología y en inteligencia, y el segundo que tiene que ver con la coordinación. Acabamos de ver esta operación Enjambre, en donde hubo coordinación precisamente de la Guardia Nacional con el Ejército, con policías municipales, estatales, y en la medida en que se dé esta coordinación irá mejorando la seguridad. No es algo, Guillermo, que va a mejorar de un día para otro, es algo que tardará en mejorar, pero celebramos que al menos haya este ajuste en la estrategia y que iremos viendo poco a poco esa mejora. Las historias de éxito en seguridad que hemos visto, como fue La Laguna, en su momento la región más violenta de América Latina, y cómo le dieron la vuelta a partir de esa coordinación de 2 policías estatales, 5 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y el Observatorio Ciudadano de Seguridad, pero también las experiencias en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, como Yucatán, Aguascalientes y Coahuila llegaron a ser estos 3 estados más seguros, como la Policía Municipal en Netzahualcóyotl o en Morelia o en Orizaba han aplicado estas mejores prácticas para recuperar la seguridad. Entonces, sabemos que va a llevar tiempo, que esto no cambia de un día para otro, pero consideramos que estos ajustes, sobre todo estos 2 ajustes en la estrategia de seguridad, ayudarán a que poco a poco veamos una mejoría. Desde luego, urge resolver el tema de Sinaloa, el tema de Culiacán, porque esto está incidiendo de manera muy importante en la violencia y en el número de homicidios que suceden. Pues todo lo que dices nos da una panorámica del momento que estamos viviendo en el país. José Medina Mora, presidente de Coparmex, gracias por estar aquí. Mucho gusto, Guillermo. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Hasta pronto, José. Muchas gracias.